Este coche tan chulo es un Polestar 2. Es una berlina de 5 puertas 100% eléctrica que acaba de llegar a nuestro mercado. En realidad no solo el Polestar 2, la que ha llegado es la marca, que ya se vendía en otros mercados mundiales y que desde finales de mayo la tenemos aquí, también en nuestro país. Antes de entrar en materia, debo deciros que esta prueba llega tarde. Lo sabemos. Pero la marca nos prometió el coche para finales de mayo y no ha llegado hasta finales de julio. Por lo tanto, ya sabéis que para probar un coche lo primero que necesitamos es tenerlo. Y esta vez, por el motivo que sea, ha llegado con retraso. El Polestar 2 es una berlina eléctrica de 4,60 metros de largo, de 5 puertas y de 5 plazas. Existen 4 versiones. Una primera con un único motor de 224 caballos y una batería de 68 kWh. La segunda, que es esta, la que vamos a probar, con el mismo motor, aunque con un poco más de potencia, 231 caballos y una batería de 78 kWh. Y finalmente 2 versiones con tracción a las 4 ruedas, 2 motores y respectivamente 408 y 476 caballos, siempre con la batería grande. De todas ellas, yo creo que esta, la Long Range, es decir, autonomía larga con un único motor, será la más interesante de la gama. Por eso la hemos elegido. Precio, 50.190 euros. En realidad, esta unidad cuesta 55.690 euros, ya que añade al precio base el paquete Plus Pack, que cuesta 4.500 euros y que incluye numerosas ayudas a la conducción, alerta de tráfico cruzado trasero, ángulo muerto, frenada de emergencia, control de crucero adaptativo y cámara de 360 grados, entre otras, y elementos de confort como los asientos traseros con calefacción, los delanteros vienen de serie, la regulación eléctrica de los asientos delanteros, los cristales traseros oscuros, un fantástico techo de cristal panorámico, una tapicería en tejido WaveTech 100% vegano que nos pareció que se ensuciaba con mucha facilidad, el volante calefactable, el cargador inalámbrico de móviles y un equipo de sonido de la marca Harman Kardon. Y la pintura metalizada, que cuesta 1.000 euros. Todo lo demás es de serie. Polestar es una marca de nueva creación, que en realidad es una escisión de Volvo como DS lo fue de Citroën o Cupra de Seat. Es decir, que lo que en principio fue una nomenclatura aplicada a las versiones más deportivas de la marca Volvo, ha acabado convirtiéndose en una marca autónoma claramente vinculada a la firma sueca. Por este motivo, no es de extrañar que la estética de este Polestar 2 nos recuerde mucho a los modelos de Volvo. Es cierto que Volvo no tiene un coche equivalente con este tipo de carrocería, pero si nos dijeran que esto es un Volvo S40 al que se le ha caído el logotipo delantero, nos lo creeríamos a pies juntillas. El frontal es claramente Volvo. Tiene incluso las luces diurnas en forma de martillo de Thor, como todos los Volvo. Y tiene una parrilla bastante fina, pero que curiosamente tiene huecos. Y digo curiosamente porque normalmente los coches eléctricos suelen estar cerrados por delante para aprovechar la aerodinámica y porque poca cosa tienen que refrigerar detrás de la parrilla. En el lateral tenemos una línea de cintura bastante elevada. Tenemos estos discretos pasos de rueda en negros que le dan un falso aire de crossover, llantas de 19 pulgadas que pueden ser de 20 si abonamos 1.000 euros extra, y sobre todo este montante trasero tan grueso que le da personalidad a la línea. Y en la parte trasera tenemos también una estética muy Volvo, con estos pilotos finos por arriba y esta franja que une ambos lados a la altura intermedia en el portón. El coche mide 4,60 metros de largo por 1,86 de ancho y 1,48 de alto y descansa sobre una distancia entre ejes de 2,73 metros, 3 centímetros más larga que la de sus hermanos SUV de Volvo, el C40 que probamos recientemente y el XC40 con los que comparte tanto la plataforma como la parte eléctrica. Hay una cosa sorprendente en este coche, es que parece que el Polestar 2 quiera esconder su identidad. En el frontal encontramos solo este logotipo, que es un logotipo desconocido porque es nuevo, la marca es nueva y además está pintado en el mismo color de la carrocería, por lo que pasa completamente desapercibido. Y en la parte trasera sucede lo mismo, encontramos de nuevo el logotipo, pero ninguna referencia ni a la marca ni al modelo.
¿Y qué? Diréis. Sí, en realidad, ¿y qué? Pero resulta sorprendente que una marca nueva renuncie a dar a conocer su producto y la propia marca a través de la fórmula más fácil, que es ponerle el nombre al coche que vende. Para saber qué coche es, lo único que podemos hacer es, con muy buena vista, fijarnos en la parte inferior de la puerta, donde pone Polestar 2 Battery Electric Vehicle y la potencia y la capacidad en kilovatios hora de la batería. De este modo sabemos que es un 231 caballos o 170 kilovatios y con la batería de 78, la grande. Y ya que he criticado lo que me parece un absurdo anonimato, dejadme ahora que os dé mi opinión sobre la estética global del coche. Lo de la estética ya sabéis que es algo muy particular, pero teniendo en cuenta lo que se está haciendo en el campo de los coches eléctricos de alrededor de 50.000 euros, a mí este Polestar me parece conceptualmente muy interesante. De entrada porque no es un SUV, de manera que todos aquellos que quieran dar el paso hacia la movilidad eléctrica con un coche convencional tienen una nueva alternativa, y lo cierto es que no hay muchas. Pero es que además es un coche muy proporcionado, porque el hecho de medir 4,60 disimula un poco la altura, que se va prácticamente al 1,5 metros, por la necesidad, que ya sabéis que existe en los eléctricos, de elevar el piso para poder meter debajo la batería de alimentación del motor eléctrico. Esta configuración de berlina de 5 puertas es muy difícil de encontrar en el segmento de los eléctricos, donde hay o coches más pequeños, como el nuevo Renault Megane E-Tech o como el Cupra Born o el Volkswagen ID.3, por ejemplo, más baratos y más compactos, o ya nos vamos a coches mucho más grandes con el BMW i4 o el Mercedes EQE, por ejemplo. Por lo tanto, coches como este hay muy poquitos. Por lo tanto, y en definitiva, yo creo que este coche tiene apenas dos rivales en el mercado. Uno es el Tesla Model 3, que no olvidemos que es el eléctrico más vendido del mundo, y es el coche que entiendo que Polestar ha usado como referencia a la hora de diseñar el suyo. El otro sería el Hyundai Ioniq 5, que es un coche que con el mismo trampantojo, hacer el coche largo para disimular la altura, ha conseguido unas proporciones parecidas a la de este Polestar. Aunque, a mi modo de ver, aquí Polestar ha conseguido un poco más de elegancia en esa adaptación. Vamos ahora al interior, donde el diseño incorpora ese minimalismo escandinavo tan propio de los modelos de origen sueco. Tiene un volante redondo, lo que me parece perfecto, un pomo para el cambio digno de ese nombre, una instrumentación digital en la que podemos cambiar la presentación cuando estemos usando el navegador y una pantalla central de formato vertical que ocupa toda la parte alta de la consola. Ya os he comentado en otras ocasiones que a mí esta presentación vertical de las tabletas auxiliares que tenemos en el centro de los salpicaderos me gusta, sobre todo por el seguimiento del navegador, porque cuando sigues en la dirección de marcha siempre es mejor tenerlo en vertical que no en horizontal. Esta tableta tiene una interfaz que se asemeja muchísimo al de los teléfonos móviles, que reacciona con mucha rapidez, pero tiene el pequeño inconveniente de que hay que usarla para todo, incluyendo, por ejemplo, la gestión del climatizador, por el que hay que pasar siempre a la hora de subir, bajar, aumentar el caudal. En fin, ya sabéis que esto no nos acaba de convencer, nos gustan más los botones físicos. El acabado es correcto, sin más, teniendo en cuenta que se trata de un coche de una marca premium. En mi opinión, abusa del negro piano y carece de partes acolchadas para descansar en ellas las rodillas. Los huecos portaobjetos no son muy abundantes, pero los asientos son muy buenos, tienen regulación en longitud de la banqueta y si cuentan con la regulación eléctrica de nuestra unidad permiten encontrar con gran facilidad la mejor posición de conducción, y aquí además el volante es regulable en altura y profundidad y contamos con regulación en altura del cinturón de seguridad. Gracias a un acuerdo entre Polestar y Google podemos utilizar los mapas de Google Maps, que en mi opinión son ahora mismo los mejores para navegar, e incluso tenemos la posibilidad de recurrir a la ayuda por voz de Google. Ok, Google. ¿Lloverá hoy en Barcelona? No parece que vaya a llover hoy en Barcelona. Va a estar parcialmente nublado. Se prevé una temperatura máxima de 29 y una mínima de 22. Lo que resulta curioso es que en un sistema tan avanzado que te permite, por ejemplo, utilizar Spotify u otras aplicaciones para enlazar
el teléfono mediante el Apple CarPlay, necesitemos seguir tirando de una conexión por cable y que no tengamos la posibilidad de una conexión Bluetooth. Las plazas traseras son correctas. Si no medimos más de 1,80 m de altura, entraremos bien y nos acomodaremos bien en las dos plazas exteriores. Y disfrutando de una toma doble de USB, de asientos calefactados, de salidas de aire y de algunos objetos, tanto en la puerta como aquí detrás de los asientos delanteros. Pero si medimos un poco más de 1,80 m, yo mido 1,69 y me quedan solo 2 deditos de espacio, lo más probable es que rocemos con la cabeza en el techo. Será el único problema de habitabilidad porque, como veis, el espacio para las piernas entre filas es muy holgado. Y además os preguntaréis por qué, si este coche es eléctrico, tiene este túnel central tan voluminoso que en la práctica lo que hace es eliminar la posibilidad de sentar a un tercer usuario de manera cómoda aquí detrás. La respuesta es que este coche utiliza la misma plataforma que los Volvo C40 y XC40. Y el C40 y el Polestar 2 no, pero el XC40 dispone de versiones convencionales con motores de combustión, con transmisión para pasar además a las ruedas traseras porque hay versiones 4x4 y la estructura del coche necesita este túnel de transmisión. Por eso lo tenemos aquí. Y ahora echemos un vistazo a los maleteros. Pues sí, en plural, porque el Polestar 2 tiene 2 maleteros. Vamos a ver el trasero, que es evidentemente el más grande y que se abre deslizando el pie por debajo. La apertura eléctrica es de serie y este truquito del pie también. Tenemos un maletero de 405 litros, que tiene además un doble fondo. Aquí debajo de este doble fondo hay un hueco considerable y tenemos además aquí un soporte que nos permite elevarlo y mantenerlo en esta posición mientras manipulamos lo que tengamos debajo. Encima del doble fondo tenemos este accesorio que se eleva verticalmente y queda fijado y que lo que nos permite es separar el maletero en dos partes para que, por ejemplo, si colocamos bolsas de la compra allí, no vengan hacia aquí. Y además aquí contamos con un par de ganchos y con esta red de sujeción. También tenemos esta otra aquí y otros ganchos en los laterales. El último accesorio del maletero es esta trampilla que da directamente al habitáculo. Ahora lo veréis. Hola. En el maletero no hay ninguna palanca ni ningún tirador que nos permita abatir los asientos, de modo que tenemos que hacerlo desde las puertas traseras. Evidentemente podremos quitar también la bandeja rígida y la superficie de carga resultante es bastante plana. La capacidad de carga del Polestar 2 se completa con este segundo maletero. No tiene tapa como sí tenía el Volvo C40, pero es perfecto para poder colocar los cables de recarga. Por cierto, este coche viene de serie con un cable de tipo 2, Schuko Meneques, y un cable de tipo 3, Meneques, así que no tendréis que comprar ninguno más. El Polestar 2 que hemos probado monta un único motor eléctrico situado sobre el eje delantero motriz que tiene una potencia de 231 caballos y que está alimentado por una batería de iones de litio con una capacidad de 78 kWh, de los que 75 son netos. Esta batería puede recargarse en corriente alterna hasta 11 kW y en corriente continua en cargadores de alta capacidad hasta a 155 kW. Eso significa que en un cargador que alcance esa potencia llegaremos al 80% de recarga en 35 minutos partiendo desde cero, y que en un cargador de 11 kW necesitaremos 8 horas para cargarlo al 100%. En mi casa, con un enchufe convencional de 2,3 kW, el coche tardó 33 horas en pasar del 20 al 100% de carga. Os he dicho al principio que me parecía que esta versión con un único motor eléctrico de 231 caballos y la batería grande era, en mi opinión, la mejor opción para este Polestar 2. Lo cierto es que hace
pocas semanas conduje el Volvo C40 en la versión Twin, es decir, con 2 motores, con 408 caballos, con tracción a las 4 ruedas, y reconociendo que va muy bien, me parece un poco absurdo invertir el dinero que vale el segundo motor e incrementar el peso del vehículo para tener una potencia que raramente vamos a poder utilizar, porque lo cierto es que con estos 231 caballos a este coche le basta y le sobra. La aceleración de 0 a 100 km por hora de este coche es de 7,4 segundos y su velocidad máxima está limitada a 160 km por hora. Ya sabéis que los coches eléctricos aceleran un montón y evidentemente cuanto más potentes son, más aceleran. Entonces diréis, ¿con 231 caballos basta? Pues por supuesto que sí, porque la aceleración de estos 231 caballos es la aceleración de 231 caballos eléctricos. Por lo tanto, es una aceleración inmediata. Desde el momento en que presionas un poco el pedal del acelerador, esto sale zumbando, tanto si está parado como si está ya en marcha, y por lo tanto lo que necesitamos es una buena recuperación. Adelantar con un coche como este es coser y cantar. Te pones detrás del otro, cuando hay hueco le das, ¡pum!, y en un instante estás delante. Por lo tanto, me parece suficiente, insisto, esta potencia para acelerar, para recuperar, e incluso en condiciones de circulación, con el coche cargado, con el aire puesto, en un puerto de montaña hacia arriba, no nos va a faltar potencia. El motor eléctrico hace muy poco ruido, incluso cuando aceleramos a fondo, y el coche está muy bien aislado, de manera que se notan muy poco tanto el ruido de rodadura como los ruidos aerodinámicos que puedan generar elementos como los retrovisores. Por este motivo, el confort acústico es una de las virtudes de este modelo, y ello nos permite comprobar las buenas cualidades del sistema de audio Harman Kardon que se incluye en el paquete Plus Pack. Comparado con el C40, a mí me parece que este coche va un poco mejor en carretera. Tiene el centro de gravedad más bajo, tiene un poco más de distancia entre ejes, todo él es más bajo y la suspensión es de una firmeza similar, pero me da la sensación de que esta contiene incluso mejor que el C40 los balanceos de carrocería, los cabeceos. Por lo tanto, este coche tiene un comportamiento dinámico francamente muy satisfactorio. Es un coche que va muy bien en toda circunstancia y que solo tiene, en mi opinión, un pequeño pero, y es que al acelerar, la potencia que llega al eje delantero lo hace de manera tan abrupta que cuando aceleras a fondo, que es algo que rara vez se hace, pero cuando aceleras a fondo, tiene un primer momento de titubeo en el que tiene que entrar el control de tracción para que la cosa no se nos desmadre. El coche hace como una pequeña sensación de flotabilidad a derecha e izquierda, que rápidamente el control corrige y luego ya toma la directa. Pero al principio hay que sujetar bien el volante cuando se acelera a fondo. Y eso es algo que el C40 no hacía, probablemente por la disponibilidad de la tracción a las 4 ruedas, a pesar de que era más potente, pero el hecho de tener tracción a las 4 ruedas evitaba ese efecto que en este Polestar 2 sí que hemos detectado. La marca no ofrece suspensión pilotada ni diferentes modos de conducción, de manera que lo único que podemos modificar en este coche es la asistencia de la dirección. Si la ponemos en su punto más duro, tenemos una dirección realmente deportiva, firme, que hay que mover bien, y eso lo que hace es incrementar la precisión, sobre todo en conducción en carretera de montaña. Lo cierto es que es una fórmula interesante, y mi consejo es que siempre que se haga en este tipo de carreteras, en realidad siempre que abandonemos la ciudad o la autopista, conviene poner la dirección en la posición más dura. Otra cosa que se puede modificar es el sistema de pedal único. Hay 3 posibilidades. Una es quitarlo, la otra es ponerla en un modo de regeneración bajo y finalmente tenemos una tercera
que nos regenera mucho más cuando levantamos el pie del acelerador. Ya sabéis que el pedal único es este sistema que permite conducir prácticamente sin utilizar el freno, es decir, solo con el gas. Cuando damos gas el coche avanza y cuando levantamos el coche retiene muchísimo, es prácticamente como si estuviéramos frenando. El pedal único va muy bien en ciudad, muy bien, porque cuando en ciudad ves que estás llegando a un semáforo, a un ceda al paso, o que hay tráfico, levantas y luego aceleras un poquito y el coche va avanzando a baja velocidad y al mismo tiempo está recuperando. Y también va muy bien en carretera, en una carretera como la que estoy ahora, por ejemplo, incluso en bajada, en subida es perfecto, pero incluso en bajada, la capacidad de retención que tiene. Cuando yo llego a una curva, como hago ahora, levanto un poco antes de la curva y el coche entra en la curva a la velocidad ideal y puedo volver a acelerar para salir. Es perfecto, estoy bajando un puerto de montaña y prácticamente no toco el freno. Este es un tipo de conducción al que los eléctricos se prestan mucho por esa función de pedal único que lo que hace es multiplicar el efecto del freno motor. Y eso es realmente interesante. En primer lugar, porque conducimos de una manera muy predictiva, podemos utilizar muy bien este pedal único, y en segundo lugar, porque conduciendo así, los frenos nos van a durar toda la vida. El Polestar 2 tiene una suspensión delantera de tipo McPherson y la trasera de paralelogramo deformable. Monta llantas de 19 pulgadas con neumáticos 245-45-19, Michelin en el caso de nuestra unidad, y dispone de frenos de disco ventilados en ambos ejes, indispensables en un coche que supera las 2 toneladas de peso. Este es un eléctrico realmente muy equilibrado. Me gusta mucho el compromiso que tiene de suspensión. Es firme y por lo tanto evita balanceos, pero no tan dura como para que nos condicione el confort de marcha. Por lo tanto, aunque no sea una suspensión pilotada, es una suspensión muy bien elegida, ¿vale? Es decir, en autopista, en ciudad, mantiene un nivel de confort aceptable, salvo en los ralentizadores de ciudad o en algunos baches, ¡pum!, que se nota bastante dura. En el resto va muy bien. En autopista va muy bien y en carretera, pues eso, al evitar que el coche balancee en exceso, también consigue que la confianza que transmite al volante sea elevada y por lo tanto es un coche con el que se disfruta conduciendo. Polestar homologa para este vehículo un consumo de 17 kWh, lo que en teoría le ha permitido homologar una autonomía de 551 kilómetros. Como os podéis imaginar, esa autonomía solo se consigue en ciudad, donde las condiciones para un eléctrico son muy favorables porque se le exige muy poco porcentaje de energía al circular a baja velocidad, no se producen aceleraciones muy fuertes y además tenemos la ventaja de que podemos ir recuperando muchísimo cada vez que levantamos el pie del acelerador si circulamos en el modo de pedal único. Por lo tanto, sí que es posible que esa autonomía se consiga, pero insisto, siempre en el ámbito urbano. En recorridos de carretera y autopista, evidentemente ya es otra historia. Yo el pasado fin de semana hice un recorrido de 350 kilómetros desde Tarrasa hasta la Costa Brava y vuelta. Empecé en una autopista muy saturada, con atascos, que se desvaneció a los 30-40 kilómetros, luego ya pude funcionar más o menos bien. Hice una parte del recorrido por carretera y luego volví a casa por autopista. 350 kilómetros, consumo medio 17,5 kilovatios hora. En autopista, con rara vez a 120 porque había mucho tráfico, el consumo fue de 16 kilovatios hora, que está relativamente bien. Y al final, después de esos 350 kilómetros, el ordenador de a bordo me daba un 20% de batería restante y una autonomía a ese ritmo para otros 100 kilómetros. De manera que tenéis que contar que en esas circunstancias, íbamos 3 personas con el aire puesto en todo momento, la autonomía de este coche estará entre 420 y 450 kilómetros aproximadamente. El precio del Polestar 2 va de los 47.190 euros de la versión de motor único y batería pequeña, 69 kWh, a los 60.400 de la versión con 2 motores y pack performance que rinde 476 caballos. Todas las versiones tienen el mismo equipamiento, prácticamente cerrado, con un Pack Pilot Lite con los elementos de seguridad antes referidos y el paquete Pack Plus que añade a estos todos los elementos de confort citados al principio, a precios respectivos de 2.500 y 4.500 euros.
Me ratifico en lo que he dicho al principio. Esta versión del Polestar 2 me parece la más equilibrada. Tiene una autonomía más que correcta, la potencia suficiente, una relación calidad-precio que para ser un coche premium me parece que está donde toca dentro de este mercado. Y lo cierto es que si yo tuviera 50.000 euros y tuviera que invertirlos en un coche eléctrico, que no tiene un formato SUV, sería posiblemente junto al Tesla Model 3 una de mis primeras opciones. Y por cierto, teníamos previsto terminar esta prueba del Polestar 2 justo aquí, donde estamos ahora, delante de la ermita de Santa Cecilia, en el macizo de Montserrat, pero nos hubiera gustado terminarlo un poco más cerca. El motivo por el que no podemos es porque la entrada está encintada y con una placa que advierte del elevadísimo riesgo de incendio. La Generalitat de Cataluña ha limitado el acceso al medio natural aquí en el macizo de Montserrat y en numerosos otros puntos, y lo mismo sucede en muchas otras autonomías en España. Porque es muy importante que no vuelva a pasar lo que ha pasado estos últimos días. No queremos otra Extremadura, ni otra Galicia, ni otra Zamora, ni otro Pont de Vilomara, ni otro Teide quemados. Por lo tanto, ya que este vídeo lo verá mucha gente, hemos pensado que sería interesante pediros prudencia. Solo tenemos un país y no queremos que se nos queme.